Hechos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 23 al 25 por ahorita y luego oramos. Amén. Dice la palabra de Dios así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Te rogamos, mi Señor, tú nos bendigas, tú, mi Señor, nos hables y que esta clase sea para honra y gloria tuya, y para que quítalo a mí, Padre, y cuente para mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Qué bueno que está aquí en la casa del Señor una vez más. Vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Hoy vamos a ver si terminamos o seguimos acerca de la predicación de Esteban. Todos entendemos que él lo habían agarrado por que tenía un espíritu diferente, porque tenía el Espíritu Santo, porque no le gustaba a los religiosos de ese tiempo, a los fariseos, que se predicara a Cristo, y lo estaban acusando a él. Pero vamos a ver cómo termina este caso. Estamos estudiando Hechos, que para mí es uno de los libros. Bueno, hay muchos libros que me gustan. De hecho, toda la Biblia es importante, pero le quiero recalcar que Hechos es un parteaguas porque ahora empieza la vida de la iglesia. Anteriormente, como ya hemos dicho, el Señor Jesucristo había fundado la iglesia, le había dicho a Pedro que la iglesia iba a existir, pero en su tiempo no había sido oficialmente establecida. Se estaban congregando, estaba el Señor Jesucristo, estaban los apóstoles, se reunían, oraban, pero oficialmente empezó en Hechos. Luego de la caída del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ya hemos hablado de esa diferencia, y luego de ahí esta iglesia nos da los parámetros a nosotros para seguir como iglesia. Vemos varias características de la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia ¿qué podemos decir la iglesia de Jerusalén? Que era una iglesia de oración. Una y otra vez vemos a la iglesia orando, oraban para tomar alguna decisión. Vimos una iglesia que se preocupaba, y de hecho yo creo que es el propósito por el cual cada iglesia ha sido establecida, una iglesia que se preocupaba para que otros conocieran lo que Cristo había hecho. En ese momento, lo que Cristo acababa de hacer, que era morir por los pecados de todos. Dice la Biblia, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Uno de los propósitos fundamentales de toda iglesia cristiana es hacer lo más posible para que la mayor cantidad de personas a nuestro alrededor y en el mundo completo puedan escuchar de Cristo, puedan honrarle a Él y sus vidas puedan ser transformadas. Luego vimos los problemas que tuvo la iglesia, algunos problemas como tanto internos como externos y cómo se resolvieron. Vimos el caso de la avaricia que había en la iglesia, de un hombre que quiso engañar a los apóstoles y quiso engañar a Dios. Ahora se resolvió, y todos sabemos cómo se resolvió, con la muerte. De hecho, debemos tener cuidado nosotros, y eso nos debe enseñar a nosotros cómo vivir. Debemos tener cuidado de tratar de engañar a Dios. Tristemente, mire, no se menciona, y esto es nada más un paréntesis. Yo creo que hoy en día en nuestras iglesias hay muchos ananías. ¿Sí?
tratando de o viviendo una vida dentro de la iglesia y fuera de la vida otra. Nada más quiero decirle esto y nada más se lo voy a decir así. Déjeme decirle que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Luego tuvieron otro problema. Estaba creciendo la iglesia y qué bueno cuando la iglesia crece. ¿Sí? Cuando crece, pero déjeme explicarle esto. Cuando la iglesia crece hablamos de más personas. Y más personas es más problemas, es más trabajo. Y había crecido tanto la iglesia que pasó algo que pasa naturalmente. Lo que estaban sirviendo, los pastores, los apóstoles, no se daban abasto para todo lo que se tenía que hacer. Entonces ocurrió algo que estaba empezando a dividir la iglesia. Se empezaron a ver chismes, empezaron a acusar falsamente. Es que mira, estos descuidan a esta y esta la trata mejor y es que tienen favorito, y no era así, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo resolvieron los pastores? Con algo que dijeron, pastores, los apóstoles, hablaron con la congregación, ya teniendo el problema, y le dijeron, no es justo. Y les he mencionado, yo creo mucho en el servicio, o el servir a Dios, de todos nosotros. Mire, si usted es una persona salva, como yo, todos nosotros tenemos la capacidad de hacer algo para Dios. Amén. Sí. Lo que sea, aunque sea poco, todos nosotros tenemos la capacidad y deberíamos hacer algo para Dios. Yo creo que el pastor, el líder debe ser un servidor y debe estar dispuesto a servir, pero llega un punto donde se debe el líder encargarse de lo que debe encargarse, que es la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que han cambiado de doctrina, que se desvían y que están muertas porque el que es responsable de guiar a la iglesia hablando espiritualmente se está ocupando de otras cosas. Y lo dije aquí, es conveniente para la iglesia, para cada iglesia, y si hay algo que deberíamos exigir y estar preocupados, que el que está enseñando, el líder, tenga una comunicación directa con Dios para que pueda hablar a la congregación directamente lo que Dios quiere a través de su palabra. Hay un desequilibrio en la iglesia cuando el líder o el que está adelante hace lo que los miembros deberían hacer. No sé si me explico. Y no es que el pastor no deba servir, tiene que servir. Pero ellos dijeron, no es justo. En pocas palabras le estaban diciendo, ¿qué quiere que hagamos? Que nosotros hagamos eso, y si nosotros lo hacemos, vamos a descuidar nuestra preparación para poder hablar con ustedes lo que Dios quiere y tener esa comunión íntima para poder guiar a la iglesia a la voluntad de Dios. Y quedaron como iglesia, y nada más se lo estoy resumiendo para llegar al punto, escoger varones para que la carga fuera más ligera para todos, para que la iglesia siguiera. Pero uno de los requisitos que estaban bien marcados era que necesitaban ser llenos de Espíritu Santo. ¿Y qué tenían que hacer? Era para limpiar las mesas, era para lo cotidiano. Eso nos habla de algo muy importante que hoy en día se ha perdido. ¿Sí? Y es la llenura del Espíritu Santo. Y aquí queda bien marcada que cualquier persona debe ser lleno del Espíritu Santo para hacer algo para Dios. Amén. Aún para limpiar o para barrer, deberíamos buscar la llenura del Espíritu Santo. De hecho, yo creo que no pasa más en las iglesias porque hemos olvidado a aquel que hace la obra. Y habemos muchos cristianos que hacemos las cosas aún espirituales en nuestra carne sin contar con el Espíritu Santo. Y nosotros, y quiero entender esto, cada uno de nosotros debería estar preocupado por cuán lleno del Espíritu Santo es. Esta iglesia no va a crecer si nosotros no procuramos la llenura del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a todos nosotros a la voluntad de Dios. Yo he aprendido algo: cuando hacemos las cosas en la carne, no sale bien. Amén. Y si sale bien, la honra no se la lleva a Dios. No sé si a usted le ha pasado, yo batallo con eso. Si hay algo que me sale bien, batallo para decir, fue Dios, porque somos así.
Cuando algo nos sale bien, mira lo que yo hice, cómo lo hice, qué bonito me quedó y mira, yo soy muy bueno, ¿verdad? Pero por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dentro de eso que encontraron lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice, vaya a Hechos 7. Hechos 6. Luego de que ya escogieron a varones llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, y crecía la palabra del Señor, y el número de Hechos 6, 7. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El 8 dice, 6, 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban asentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí vemos cómo hablaron mal de Esteban. A propósito, miren, nosotros debemos estar preparados, y la razón por la que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hacer cualquier cosa para Dios, porque cuando empezamos a servir a Dios, problemas van a venir. ¿Sí? Hay enemigos que tenemos. El diablo no quiere que sirvamos a Dios. Y no sé si usted le ha pasado, pero cuando queremos tomar una decisión, es cuando pasa todo. Alguien quiere ir por primera vez a la iglesia y usted va, lo visita, y cuando va a venir el domingo nunca le había pasado nada, y ese domingo le pasó todo. Alguien quiere hacer algo en la iglesia y ahora sí Señor, y a veces es sincero, pero cuando toma la decisión de hacerlo es cuando más problemas tiene. Problemas que nosotros vamos a poder seguir adelante en la medida en que seamos llenos del Espíritu Santo y que dejemos que sea Dios el que tome el control. Dice la Biblia que estos enemigos de Esteban estaban ahí, lo estaban acusando falsamente, pero había algo que me llama la atención. Dice que ellos veían el rostro de Esteban como el de un ángel. Miren, le voy a decir algo importante. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, aún nuestros enemigos, o el mundo, o la persona más alejada del mundo, va a entender que en nosotros hay algo diferente. Amén. ¿Sí? Va a haber esa diferencia, se va a notar. De hecho, es triste, pero esa diferencia hoy en día se ve poco en cristianos. De hecho, yo me acuerdo, más me pasaba cuando estaba joven, adolescente en la iglesia, veía personas que te decían, esta persona tiene algo diferente. Se le ve, y no tenía que hablar, no tenía que decir nada, se veía nomás su presencia, te hacía sentir algo, o te hacía ver que esa era una persona que estaba en comunión con Dios. Hoy se ve, pero cada vez es menos lo que se ve. Estamos llenos de cristianos, de personas salvas que no transmiten nada, y probablemente sea por la falta de comunión que tiene esa persona con Cristo. Y luego vemos la defensa de Esteban, empezó a predicar, lo vimos la semana pasada también, cómo empezó a hablar de la historia de Abraham, que Dios cumple su promesa desde que llamó a Abraham. Hablamos de la historia de José. Bueno, la semana pasada no, la antepasada, cómo fue vendido a Egipto, pero llegó a ser el segundo al mando, hablando del propósito que Dios tenía para con José y que tiene para con cada uno de nosotros. También hablamos de que Dios estaba con él o a favor de él, a favor de José, así como Dios está a favor nuestro al cumplir la voluntad de Dios como iglesia. Ahora, todo lo que está predicando Esteban
tiene un propósito. Va a llegar a una conclusión y lo vamos a ver. Dice, y luego empieza a contar la historia de Moisés. Hay algunas cosas importantes aquí que queremos notar. En el versículo 23 al 25, Moisés se adelanta al plan de Dios para su vida, tomando las cosas en sus propias manos. Que Dios nos ayude a nosotros a esperar en el tiempo de Jehová. Dice la Biblia, el 7, Hechos 7. 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. No vamos a hablar mucho, pero Esteban también habla del milagro del nacimiento de Moisés, hablando de cómo Dios tiene, mire, un propósito. De hecho, yo creo algo, antes de que nosotros naciéramos, según la Biblia, Dios ya sabía quiénes somos y tenía un propósito. Amén. Usted y yo nacimos con un propósito. Amén. Dios sabía quién se iba a arrepentir y de acuerdo a lo que él sabía, lo escogió. De hecho, usted está aquí porque Dios tiene un propósito. Él lo ha cuidado a usted, de hecho, milagrosamente, porque es un milagro que estemos aquí con un propósito. Esteban estaba hablando de Moisés y habló del milagro que Dios había hecho a él y lo aclara cómo Dios fue el que preservó la vida de Moisés. Y usted y yo sabemos la historia de Moisés, cómo nació. Pero luego se nos da a entender que Dios había hablado con Moisés. Moisés sabía el llamado que tenía de Dios, lo que Dios quería que hiciera, aún antes que hablara Dios con Moisés en la zarza. La mayoría de nosotros entendemos el llamado de Moisés cuando Dios habla con él en una zarza. Pero antes de eso ya Dios había revelado de alguna manera su plan a Moisés. Lo que aconteció es que Moisés se adelantó a Dios y quiso actuar en su carne. ¿Sí? Como muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? Que somos impacientes a la voluntad de Dios y aún sabiendo el llamado de Dios queremos hacer las cosas a nuestra manera. Moisés dijo, es que Dios me va a usar y Dios me quiere usar, y se levantó él con su carne y con su fuerza, dijo, esto está en problema, y mató a uno. Pero no era como Dios quería. De hecho, Dios lo tuvo que humillar para poder usarlo, pero para que al usarlo Moisés no se engrandeciera, sino que pudiera engrandecer a Dios. En este momento, cuando está esta pelea a israelita y Moisés se mete, Moisés yo creo no le iba a dar la gloria a Dios. Porque le está diciendo, ellos van a entender que yo soy Dios, yo voy a ser el que los voy a libertar. Y se fue con miedo. Y luego ya tiene miedo ahora sí de hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que Dios lo mandó para prepararlo. Mire, y esto funciona así. Dios tiene un propósito. Dios quiere usarnos. Dios nos quiere capacitar. Nos va a enseñar. Pero debemos tener cuidado de que si Dios hace algo con nosotros, quitar a Dios y ponerlo en nosotros. Amén. ¿Cuánta gente? De hecho, yo conozco muchos líderes que Dios lo ha usado, que en principio reconocieron que Dios los ha usado. Dios empieza a bendecirlos porque tenía un plan, porque tenía un propósito, y luego en algún momento de su vida dejaron de ver a Dios y ahora están así, lo que yo hice. Y de alguna manera es fácil perdernos en eso. Y a veces, algunos de esos líderes, yo he visto cómo Dios los humilla para hacerle entender que no son ellos, que es Dios. De manera tal, hermano, que no sé lo que Dios puede hacer con ustedes, pero siempre tienen que saber y entender que Dios tiene un propósito y no es de nosotros. De hecho, normalmente nos metemos en problemas muchas veces porque nos queremos adelantar al plan de Dios, a lo que Dios quiere.
Queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Dios tuvo que tratar con Moisés, tenía un plan, pero el plan de Dios era usar a Moisés, pero que Moisés entendiera que era por Dios. Moisés había profetizado, también aquí habla Esteban, de cómo Moisés profetizó la venida de Cristo. Hechos 7, por favor, no lo pierdan. 37. Este Moisés, voy a leerlo desde antes. Dice, pasado desde el 30, pasado 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Ahora empieza Esteban a cambiar un poquito en Moisés y empieza ya a dirigirse a lo que era la nación de Israel. Pero le digo, cuando contaba la historia, Esteban la contaba con un propósito. Le contó todo lo anterior que vimos, le contó de Moisés, cómo Dios lo había llamado, cómo Moisés se había equivocado, Dios lo capacitó, Dios lo humilló en el desierto, pero luego confirmó el llamado que tenía. Cuando ya estaba listo, le dijo, ahora sí Moisés, vas a ir, y no eres tú, soy yo. De hecho, Dios le aclara, yo te he enviado. Moisés hace señales, hace prodigios, hace maravillas de parte de Dios, todo el pueblo de Israel lo ve. Pero ahora dice la Biblia que dejaron todo lo que Dios había hecho a través de Moisés, se fueron a Egipto y empezaron a hacer ídolos. Y nos cuenta la historia, recuerda Éxodo, ahorita no lo estamos buscando, pero Éxodo está cuando Moisés tenía mucha comunicación con Dios, luego se va a hacer dice que en una ocasión estuvo 40 días ahí con Dios, ayunando, estaba en comunicación con Él, fue cuando hizo la tabla de los mandamientos, y se estaba demorando, y después le dijo a Aarón, Aarón, este Moisés, ¿quién sabe qué se hizo? Haznos dioses. Y empezaron el pueblo a hacer otros dioses, a pesar de saber lo que Dios había hecho a través de Moisés. Y mire, todo lo que la Biblia dice lo podemos aplicar a nosotros en nuestra vida. ¿Sabe que hay muchos cristianos hoy en día, igual que el pueblo de Israel? A lo mejor no directamente con ídolos, pero saben todo lo que Dios ha hecho y están adorando cualquier cosa menos a Dios. Hay cristianos lejos de Dios que tienen otro ídolo. Este pueblo había visto lo que Dios había hecho. Dice, empieza la historia de la adoración judía. Vemos que Israel estaba entregada a la idolatría desde su salida de Egipto, a pesar de tener el tabernáculo, el templo, de ver los milagros de Dios, hasta que fueron transportados a la esclavitud.
Vamos a ver ahora la aplicación del mensaje de Esteban. Esteban ha redondeado la historia de Israel. Ahora dice que los judíos congregados eran iguales que sus padres. Dice la Biblia 51. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Entonces él le habla la historia de Moisés y cómo había un pueblo rebelde, un pueblo que no quería escuchar ni a Dios ni a Moisés. Un pueblo que infinidad de veces le dijo a Moisés: nosotros hubiéramos preferido estar en Egipto, que murmuraron contra Moisés. Y luego le dice a ellos: ustedes son iguales. Ustedes han decidido desobedecer a Dios como lo desobedeció a aquella generación pasada cuando salieron de Egipto. Han dejado de lado a Dios. Es más, incluso los acusa de haber matado al Cristo. Y de alguna manera, aunque ya lo he explicado, y quiero partir del hecho de que nadie mató a Cristo, porque Él dio su vida, Él la entregó, pero estos hombres fueron los responsables de que Cristo muriera. Y de hecho le voy a decir algo más profundo: de alguna manera todos nosotros somos responsables de la muerte de Cristo. Amén. Uno fueron los encargados de maltratarlos a ellos físicamente, pero todos somos responsables de esa muerte por nuestro pecado. ¿Sí? Amén. Nuestro pecado, nuestra maldad fue la que hizo que ese Cristo fuera crucificado. Ahora, ¿de qué los acusa Esteban? Lo acusa de resistir al Espíritu Santo, a lo que vamos a leer en Hechos 7:51, pero ahora vaya a Hebreos 13:3. Ahorita ya vamos a estar terminando. Hebreos 3. Dice el 7 al 10. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces vemos, la primera acusación es que se estaban resistiendo al Espíritu Santo. Mire, hoy en día hay muchos cristianos incrédulos. La primera forma, o lo primero que vemos cuando alguien se resiste al Espíritu Santo es cuando resiste a la voz de Dios, cuando resiste o rehúsa creer en Él para recibirlo como su Salvador personal. Pero también vemos una resistencia al Espíritu Santo cuando Dios quiere algo en nosotros y no lo estamos haciendo. Hay muchos cristianos resistiendo al Espíritu Santo. Hay muchas personas a las cuales Dios está hablando con un propósito, con un llamado, y no lo están haciendo. ¿Sí? Por cualquier razón. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo? Cuando Dios nos habla en algo que necesitamos cambiar y no lo hacemos. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo? Cuando Dios nos habla en lo que debemos dejar y no lo hacemos. Porque, hermano, Dios es bien claro. Y cuando ¿sabe quién es el que habla a nosotros realmente? Es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que habla al incrédulo para convencerlo del pecado, y el Espíritu Santo es el que habla al cristiano. ¿Sí? Y usted y yo sabemos dónde estamos mal, y el Espíritu Santo nos habla claramente en lo que estamos haciendo mal, lo que debemos dejar. El problema es que hay muchos cristianos resistiendo al Espíritu Santo, como esta gente, como el pueblo de Israel que lo estaba resistiendo. Hoy en día hay muchos cristianos resistiendo al Espíritu Santo. Lo acusó de matar al justo.
lo hemos leído ya, todos somos culpables de la muerte de Jesús. Lo acusaron de quebrantar, o Esteban acusó al pueblo de quebrantar la ley de Dios. Esa ley fue dada por Dios y por los ángeles. Noten, nosotros también hemos quebrantado la ley. Romanos 3, 10 al 12 nos lo vamos a leer. Somos culpables de la muerte de Cristo. Si no aceptamos a Cristo, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y luego termina el capítulo 7 con la muerte de Esteban. Del capítulo 7, del 54 al 58, nos habla de su muerte. Vemos la furia de la gente que rechaza la luz, se mete en más tinieblas. Y la verdad lo estaban matando porque no resistían la luz que él tenía. La fe de Esteban, su fe fue notoria. Esteban estaba controlado por el Espíritu Santo y se podía ver. De hecho, le digo, se nota cuando alguien está siendo controlado por el Espíritu Santo. Estaba listo para el encuentro con su Dios. En el caso de Esteban sería un dulce encuentro. La pregunta es, si nos tocara morir ahora, ¿estamos listos para el encuentro con Dios? ¿Cuántos estarían listos? Yo estoy listo, pastor, si me toca hoy. Ahora no sé cuándo nos toca, cualquiera nos puede tocar cuál día. Pero si llegara ese día, ¿está usted preparado y listo para cuando ese día llegue? Esteban antes de su muerte oró por sus enemigos. La fe no solo ora, pero también perdona. Necesitamos, y esto ya para concluir, necesitamos hombres valerosos como Esteban, quienes no titubeen al declarar la palabra de Dios, aunque le cueste la vida. Un hombre grande sella su fe con su sangre. Que seamos como Esteban. Vamos a orar, hermanos. Déjenme orar a todos en sus ojos ahí. La Biblia es importante, toda la Biblia, y toda nos habla. Vemos la historia de un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que no titubeó al hablar la palabra de Dios, aunque le costara la vida, un hombre que mostró su comunión con Dios íntima, que aun sus enemigos lo sabían. Déjeme preguntarle esto, no voy a demorar, voy a terminar ahorita. Pero hermano, ¿cómo está su relación con Dios? Y esto es personal con cada uno de nosotros. La iglesia no va a crecer si no crece usted como persona. Y no piense en nadie más. Aquí la iglesia de Jerusalén creció porque había cristianos creciendo, había cristianos llenos del Espíritu Santo. Y se nos mencionan muchos cristianos, y lo vamos a seguir viendo en toda la historia de Hechos, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a hacer la voluntad de Dios en su vida. El problema que nosotros tenemos es que esperamos que otro hagan lo que nosotros debemos hacer. Es decir, esperamos que otros sean espirituales cuando nosotros no somos espirituales. Hermanos, la iglesia necesita cristianos